Muy buenas noches. Sesión solemne de la Academia Ecuatoriana de la Lengua con motivo de la incorporación como nueva académica correspondiente de la escritora Gabriela Alemán Salvador. Queremos agradecer la presencia del público presente. Esta sesión está presidida por la directora de la Academia, doctora Susana Cordero de Espinosa. Damos la bienvenida a doña Gabriela Alemán. Y queremos indicarles que esta es la primera vez en más de 2 años, debido a la pandemia del COVID-19, en que se realiza en este auditorio una actividad de carácter presencial, de manera que hay muchos motivos para celebrar esta actividad. Gabriela Alemán Salvador es una conocida escritora, ensayista. Posee una vasta trayectoria como novelista, cuentista y además como promotora de importantes proyectos culturales, editora, traductora, periodista, guionista, docente y jurado en diversos eventos literarios y cinematográficos dentro y fuera del país. Por ejemplo, en el país, en el Festival Cero Latitud de Cine de Quito o en el de San Sebastián en España en el 2005. Beca Guggenheim 2006-2007, Premio Joaquín Gallegos Lara en 2 ocasiones, Premio también César Dávila Andrade, entre otros reconocimientos, PhD y máster por las universidades como la Tulane University, Cambridge y la Universidad Andina en el Ecuador, a más de otros centros de estudios superiores. Entre sus libros de ficción cabe citar los reconocidos Humo, La muerte silba en blues, Prisión de ámbar, Álbum de familia, Álbum de cromos, La cicatriz, Pozo Wells, Body Time, Fuga permanente, Zoom, Maldito corazón, etc. Y entre los de no ficción, entre otros, Un mundo sumergido, Las Galápagos, El mar y sus habitantes y sus visitantes, Los limones del huerto de Elizabeth, que es una crónica, entre otros. Para recibir a doña Gabriela Alemán, que es un honor para la Academia Ecuatoriana de la Lengua, tendremos a nuestra directora, la doctora Susana Cordero de Espinosa, quien lo recibirá. Muy buenas noches a todos los amigos de esta casa. Buenas noches, queridos académicos presentes. Gabriela, con el enorme placer de recibirte. Francisco, a todas las personas que están aquí. Mis primeras palabras en este discurso de recepción, en calidad de miembro correspondiente de la Academia Ecuatoriana de la Lengua a Gabriela Alemán Salvador, son de felicitación, tanto a nuestra recipiendaria como a nuestra academia. Escritora de admirable talento, ha creado cuentos, ensayos y novelas de ediciones multiplicadas en editoriales del mundo hispano, algunas de las cuales recibieron premios en el Ecuador y fuera de la patria y fueron traducidas a otras lenguas. Su ingreso a la academia fortalecerá su prestigio y la altura de su arte. Y felicitamos a la academia, pues la presencia de la escritora en ella afianzará nuestra antigua, nunca improvisada tradición, que se alimenta hasta hoy de la presencia viva y el recuerdo enriquecedor de ecuatorianos de obras y vida inolvidables. No me atrevo a andar el dilatado camino del currículo de Gabriela Alemán. Solo la mención de algunas de sus experiencias intelectuales y artísticas sería de mi parte más aleatoria que fiel a la vasta realidad de su quehacer.
Sé que su trabajo sobrepasa cuánto puede esperarse de una vida a un joven. Incansable, secreta e intensa, ella sonríe. Conocida como una de las mejores cuentistas de su generación en América, entrega en cada obra una rica visión del pasado y el presente del Ecuador y de otros países. No me detendré en la novedad, el suspenso, los acotamientos de presente y pasado, a los cuales adecua con talento los tiempos por ella imaginados. Pero anoto aquí las singulares características de sus cuentos, todos de gran calidad. Hoy limito mi discurso, por obvias razones, a su hermosa novela Humo, que a partir de 2017 se edita en Colombia, México, La Paz, Asunción y San José, que resulta un libro síntesis local y universal entre la historia y la imaginación, producto de años de investigación y aprendizaje. Resultado de trabajo ejemplar. Rafael Gumucio, crítico chileno, llama a Humo la mejor novela paraguaya desde Yo el Supremo de Roa Bastos. Esto significa mucho si conocemos la obra maestra del paraguayo y consideramos que Gabriela es ecuatoriana, no paraguaya, lo cual sin duda exigió de ella la entrega a una tarea inabordable para muchos, que dota de mayor envergadura a esta obra. Esto refiere ella a Gato Pardo. Yo quería contar sobre este Paraguay desconocido, cruzado por el tiempo donde el presente no acaba de aterrizar, porque el pasado no acaba de ser discutido, de ser pensado, de ser puesto en un futuro distinto. Entonces me imaginé esta estructura donde hay todas estas elipsis que ves en la novela para que se involucre el lector. Palabras sabias que concuerdan con la universalidad de tema y tratamiento de obras locales, pero pertenecientes a la mejor literatura. Leemos en ellas que nuestro presente tampoco ha aterrizado, que nadie lo discutió a fondo, el presente de nuestro Ecuador. ¿Cómo situarlo entonces en la ilusión de un futuro distinto? Todo es incertidumbre, puesta a prueba en la realidad de cada día, resultado de nuestra terrestre condición. Humo narra la historia de Paraguay desde que Stroessner, entonces un teniente enfermo de lepra en la ficción, mostró el ansia de poder, la audacia y el ingenio que lo llevarían a afanarse en su lucha en la guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia y finalmente a gobernar esa nación. 1954 y 1989 fueron 35 años de lascivia de poder y de gloria. Nuestra autora vivió en Asunción parte de su plenitud adolescente y en Humo se siente que Paraguay y el guaraní se le metieron en el alma. Paraguay, de espaldas al mar, pero bilingüe. Al leerla, asistimos a la fusión que entre las lenguas indígenas y el español genera términos nuevos, locuciones, dichos y modos que Gabriela usa sin reticencia y que ayudan al lector a intuir el sentido de lo que se expresó y explicitar lo que la escritora calla. Su estilo, que en cuentos y novelas cultiva el suspenso, no es fácil. En Humo mezcla fechas, pensamientos, conversaciones, cartas, documentos, sin concesiones al dolor cotidiano ni a la historia falaz e imperdonable de la dictadura que llegaría sin más. El dictador no es omnipresente en su obra,
que se inicia con personajes unidos por el azar de viaje a Buenos Aires en un mismo barco, y cada uno con una misión o un sueño íntimamente asumido. Un inventor, Viró; un médico investigador, Palamassú, que recalará en un leprocomio paraguayo para cumplir generosa misión; y Andrei, desilusionado y evasivo, que a la edad de apenas 15 años vivió y sufrió la experiencia de la Gran Guerra Europea, el sentido de cuya muerte viene a buscar en Asunción una Gabriela novelada, cuya ansia de entender une a todos en su inquietud. Después, los amigos se reencontrarán, aun cuando los separen las circunstancias. Sus cartas y las de otros actores, su correspondencia, es decir, la palabra, será en la obra una gran protagonista. Así dice una de tantas misivas que, arrastradas por el azar del viento, caen en cualquier calle, en un parque o bajo una bicicleta de un lugar de Asunción conocido, vivido y nombrado por nuestra autora. En una hoja amarillenta con la que alguien envolverá una grasienta tortilla, o gracias a la cual un niño hará aviones que pondrá a volar. Cito: a veces no te entiendo y a veces te entiendo demasiado bien. No sé qué te debería contar y qué sería más prudente callar. Al final pienso que daría igual. Lo que tú ves se encuentra entre las palabras, no en ellas. Lo que tú entiendes está en la historia. Ese es tu don. Todo tiene un peso. La otra noche Rosa me contó. Era noche de luna llena y había llevado una hamaca y la había colocado entre dos lapachos mientras bebíamos tereré, que para los guaraníes, cuando uno nace, no tiene el alma entera. Esta se forma al vivir y al contar, al armar la historia de nuestras vidas. La historia del guaraní es la historia de su palabra, la serie de palabras que forman su vida. Ya sé que me dijiste que no crees más en ellas, Palamassú, pero has sido demasiado buen maestro. El balance no está en no decir, sino en qué se dice y cuándo. ¿Sabes qué se espera cuando nace un bebé? Que sea un chamán, un profeta y un poeta. El que más tiene no es el que mejores atributos físicos ni bienes materiales posee, sino el que más cantos conoce. El que consigue palabras buenas, lo consigue todo. Humo no resultó del horror experimentado en el mundo entero cuando ocurrió el incendio del centro comercial Icuá Bolaños de Asunción, y los guardias recibieron la orden macabra de cerrar sus puertas. 400 personas muertas, más de 500 heridos. Gabriela retorna a la casa, Gabriela novelada, retorna a la casa al cabo de 17 años de muerto Andrei, sabiendo que nada en ella se escapa al pasado, y encuentra a Pablo, hijo de aquel artista grabador, que perfora las láminas de cobre para perennizar la injusticia y la muerte en el centro comercial. Si nada puede volver atrás, la escritura, el grabado, reproducen el mal a través del arte, gracias a él. Lo que apenas se dice, lo dice todo. Y más allá de la atroz humareda de los cuerpos quemados, humo sugiere el ambiente de una ciudad cubierta a menudo por un cielo brumoso donde pocas vidas merecen contarse. El de un país de grandes guerras perdidas, explotación y destierro en el sentido más amplio y brutal de estas dos palabras. Su testimonio trasciende la denuncia. Se esfuerza por decir lo real y encontrar el término justo para la delación novelística terrible y magnífica que describe el sufrimiento y el miedo de la guerra del Chaco
comillas, una guerra de ciegos. ¿Qué guerra? No lo es. Las pérdidas originadas en la depredación de la naturaleza, los inmensos bosques vendidos en madera, la búsqueda a cualquier precio de petróleo, mientras los antiguos grupos de habitantes y originarios pierden el medio en que nacieron y vivieron, solo para aprender a huir y a morir. La palabra cimera de esta obra es sacrificio y quizá separación. ¿Piensa Gabriela, me pregunto, narrar nuestro Ecuador en ciernes, de historias similares, de formas que continúan y Dios no lo quiera, se vivirán aún en nuestro desconcertado mundo? ¿Narrará, como lo hizo en Humo, caracteres de personajes y momentos distintos? ¿Los creará y se juntará y separará como clave de su creación y de la vida que en ella expresa? Su admirable trabajo describe espacios, tiempos, caracteres, relaciones, amistades, apartamientos y ausencias, cuyo imaginario, sin pertenecer a un solo contexto sociopolítico, describe a la vez nuestra América, nuestras soledades. Quiero imaginar en mi lectura como consuelo que algo de lo que Gabriela cuenta no fue verdadero, que nuestra historia fue más llevadera y noble, pero se impone a mi anhelo la evidencia de la verdad de lo leído, la de esta narración que es la de nuestra historia hispanoamericana, la de nuestra nada. Más allá del bien que tenemos derecho a soñar y buscar, se impone la necesidad de aceptar la realidad y pedir a la vida escritoras lúcidas, capaces de sacrificar su existencia para lograr las bellas, tristes y por momentos terribles secuencias que median nuestro existir cotidiano. Gabriela Alemán, en cuanto escritora, prescinde de su paz personal para adentrarse en lo oscuro y reproducir hechos e intuiciones con palabras que lucen la humilde autoridad de lo verdadero. Su amplio conocimiento, nutrido en percepciones y presentimientos, llenan el mundo ficticio de Humo y nos lo devuelven hondamente cierto. Cito sus palabras. Su mejor amigo, de entre los leprosos que protege Palamazuc, es un viejo llamado Vallejo, el único interno que nunca ha intentado fugarse. Porque muchos lo hacen, van en busca de las caras y cosas que extrañan, de lo que dejaron en su otra vida antes de convertirse en lo que son. Vallejo, en cambio, sabe que no hay retorno, que lo que les ocurrió, el golpe de aire que dejó a unos ciegos, las manchas que salieron en sus rostros, la piel que se abrió en las articulaciones, los volvió otros, aunque en el fondo sigan siendo los mismos, afuera los ven de otra manera. Y sigue y enumera los pueblos despojados de su tierra. El Chaco, Andrei, se lo repartieron como si nadie lo hubiera habitado nunca. Tales nadie son los macás, chalupíes, tabietes, guarayos, chorotís, guasurangos, chiriguanos, chamacocos, lenguas, angaités, snaapanas, ayorcos, nibaclés, tobas, mocovíes. Los guaraníes estaban ahí, sigue Gabriela, arrancaban la vida de esa tierra arenosa cuando todavía no era una polvadera, con sabiduría y paciencia, y luego la carrera por parte de Argentina, Bolivia y Paraguay por poblarla, por apoderarse de ella, ocupándola y explorándola. Y Vallejo no escapa del leprocomio por una razón verdadera y vital, que expresa así: al final uno quiere vivir y se olvida. Y porque hasta que las cosas ocurren, no ocurren. Solo la escritura preserva su ocurrencia,
hace ocurrir. Crea. Hay escenas inolvidables, como la del hundimiento del avión aún cargado de heridos en la Caraguatá, bajo un calor que parece ir a licuar los cuerpos. Describe la autora. Sobre ramas unidas y montones de paja, los heridos en la cubierta se arraciman, gimen y vomitan en arcadas interminables. Algunos mueven sus cabezas como péndulos, otros parecen demasiados pequeños, les faltan los muslos, son troncos llenos de vendas. Batallones de moscas buscan las narices, las bocas y se meten en las heridas sin hacer caso de nada. Las moscas regresan a infectar las heridas apenas las limpian. Sus patas duras y pegajosas cosquillean los labios, buscan la nariz. El enfermo parece no sufrir, está amodorrado mientras los gusanos se lo comen vivo. Hablan entre sí en guaraní, sigue Gabriela, y hay frases que Andrei no entiende, pero las modulaciones de sus voces ya no le son extrañas. Algunas palabras hasta le quieren decir algo. K-E-E, Panambi, Iboti, Aray, Cuaraí, Pora, Queraá. Espero no pronunciar tan mal, Gabriela. Explícame, ¿qué? Lo que hablan. Preguntan cómo se dice guaraní. Abañe'e, que quiere decir habla del hombre. ¿Sabes cómo se dice español? Caray ne, la lengua del Señor. La lengua del Señor, la que nosotros hablamos y quizá incluso la que escribimos. Podemos seguir siendo cada uno mismo, dados los cambios a que nos somete la existencia, que si no son asumidos nos vuelven ajenos, otros ante cada mirada. Sabemos, sin embargo, que si llegados a un punto de la existencia comprendemos que no hay retorno, aceptarlo nos abrirá a otra dimensión de nuestra racionalidad. Humo es una inquisición continua en varias voces, en la voz de la naturaleza, en la de nuestros orígenes que negamos con triste, trágica insistencia, y nos ofrece nuestra propia historia. Su lectura nos abre a preguntas que nunca nos hicimos por ignorancia o descuido, o más bien debido a la ambigua paz de que nos provee nuestra mala fe. Sepamos, sin embargo, que las respuestas a que aspiramos, sin preguntas, no llegarán jamás. Al fin de su viaje, Gabriela va a devolver los papeles que Francisco le dio, comillas, el acumulado de una vida, las cartas, notas, entradas de diario y apuntes. Y hasta abrir el escritorio los deja sobre el tablero. Abre la ventana, es el fin del invierno, con su promesa de capullos en el jardín, cuando, sigue en comillas, un soplo que pareciera subir desde las entrañas de la ciudad, después de sobrevolar el río, con toda la furia que una tormenta en ciernes puede invocar. Esa tromba levanta los papeles y se los traga sin devolución posible. Antes de que pueda alzar la cabeza y reaccionar, ya han traspasado el umbral. Los papeles que vuelan, que nadie nunca volverá a juntar, revelan a pedazos, quizá como las vidas vividas y las ficticias, el pasado de Andrei, su matrimonio, su compromiso involuntario con Stroessner, a quien inyecta para paliar su lepra y a quien no supo abandonar a tiempo. La pérdida de su esposa, de su cuñado Juan, de Nacho, su hijo, a quien Stroessner, como buen dictador, apadrinándolo, se lo llevó cuando era un muchachito. De Nacho, el padre revela en una carta que cuando lo devolvió, Nacho era un niño marcado.
Sigue en su camino los papeles dispersos, historias que completan otras, historias desintegradas, como vidas que nadie leerá íntegramente, pero que la escritora conoce y exalta o humilla con este destino de palabras que huyen en papeles con los cuales los niños hacen aviones, los echan a volar. Hojas que una bicicleta destruye, que otro muchacho coge y doblado lo mete en el bolsillo. ¿Para qué? Si alguna vez lo lee, ¿qué podrá entender? ¿Qué quiso la escritora, me pregunto, al condenar al silencio definitivo la unidad de documentos que narraban una vida, es decir, la unidad de esas vidas? Intentó, en esa inmensa y extraña metáfora, sugerirnos que ninguna vida escrita es la vida completa, que la dispersión de lo que fue minuciosamente escrito entre amigos resultó otra manera de dejar de ser, llevados por el viento hacia un mar que en Paraguay no existe. Cuando era yo, pronunció Vallejo, el leproso, entonces él sabía que ya no era el que fue. Gabriela, nuestra nueva académica, y nosotros podríamos decirlo también hoy, y lo digo yo por ella, cuando ella era ella, antes de sus inquietudes que la marcaron, antes de sus libros, de sus sueños, y cuando la vida le exigió decir, es decir, escribir. Ella, fiel a esa voz, dejó de ser la que era. Ya no era ese yo que precede a sus obras, pues la escritura de cada una de ellas la cambió, permitiéndole avanzar en su conocimiento propio y en el del elusivo concepto del espíritu humano. Cuando ella era ella, y lo digo respecto de mí misma, pues el don de cada lectura de sus palabras buenas, es decir, de las que tratan de expresar la verdad nunca acabada, cambia nuestro presente de lectores y en él nuestro porvenir o lo que queda de él. Luego de haberla leído, también yo pronuncio a boca llena y sin nostalgia, cuando yo era yo. Se sirve el café y con la taza humeante en la mano se dirige a la ventana, la abre y descubre una hoja que apenas se sostiene en el filo del marco. Antes de que vuele, alarga el brazo y la toma. Sus ojos celestes brillan cuando el sol las atraviesa. A veces estas líneas se vuelven garabatos que no sé si realzan o deforman lo que ocurre, o le dan un sentido a algo que no lo obtiene, si lo arman a destiempo. No sé cuánto se pierde en el contar. Sobrevivo y no sé de qué tanto se habla. Yo prefiero el silencio, termina Gabriela. Al escribir este discurso, lamento no haberlo dedicado a lo que la autora revela en esos papeles dispersos, pues en ellos se halla todo lo que no estuvo antes, la claridad de cuánto sucedió. Sin embargo, la escritora quiso decirnos algo inalcanzable cuando llegó esa tromba, quizá interior, que llevó en vuelo los papeles, el sentido de cuyo contenido cada lector ha de completar. Ese algo que metaforiza e ignora, pues sabe que la creación es siempre un quizás, un silencio, no más. Yo prefiero el silencio, fueron las penúltimas palabras de esta hermosa novela. Sí, también yo, aunque haya palabras indispensables, las de humo, por ejemplo, y las de bienvenida a mi nombre y al de todos los miembros de nuestra academia, bienvenida que aún no llego a pronunciar y que pronuncio ahora, sé bienvenida, Gabriela, a nuestra casa. La vida y la muerte, como el mar, son un volver. Muchas gracias. Bueno, pues damos la bienvenida a los miembros de nuestra directiva, los académicos Julio Pasos Barrera y Diego Araujo Sánchez.
Ahora, como segundo punto del orden del día, tendremos el discurso reglamentario que pronunciará la nueva recipiendaria, doña Gabriela Alemán Salvador. El tema, la lengua enfebrecida, la autobiografía de George Febres, Test for the Ban of It. Como este discurso es multimedia, creo que vamos a tener que bajar el podio. No, porque ahí no puedo ver. No. No. Había la que da esta luz y el resto sí puedo apagar. Eso. Ahí está. ¿Y si ven? Bueno, quería comenzar agradeciendo a Susana por sus palabras. Me devolvió al 2017 y al largo proceso de escribir la novela de la que habló ahora mismo. Quería agradecer a Pancho Proaña por el recibimiento, a Diego y a Julio por ser parte de la mesa directiva. Y podría ir fila por fila y persona por persona porque hay demasiada gente querida aquí. Así que voy a esperar para abrazarnos de afuera y voy a entrar directo al discurso. Voy a hablar de algo más contemporáneo y más cercano a nosotros, de un personaje que se llama George Febres y que nació llamándose Jorge Javier Febres Cordero. La primera vez que supe de la existencia de George Febres fue en 1999, meses antes de que termine el siglo XX. Estaba en un museo de arte de Nueva Orleans y al subir las gradas hasta el segundo piso descubrí en el corredor una pecera rectangular que guardaba un par de zapatos de caimán. Los zapatos eran atípicos y por esa razón no estaban en una zapatería, sino en un museo de arte. En lugar de terminar en punta, lo hacían en las cabezas de dos pequeños caimanes. Todo estaba ahí, 4 ojos protuberantes y 2 grandes mandíbulas llenas de dientes. Brillaban, como si alguien los hubiera lustrado antes de colocarlos dentro de la caja de vidrio. No formaban parte de una exposición ni estaban en un salón dedicado a algún movimiento artístico en particular. Cuando me acerqué a mirarlos, solo encontré una tarjeta que decía Alligator Shoes y el nombre y fecha de nacimiento y defunción del artista. George Febres, Guayaquil, 1943, Nueva Orleans, 1996. Jorge Javier Febres Cordero y Casa nació en Guayaquil el 10 de septiembre de 1943. En 1965 llegó a Nueva Orleans, donde se rebautizó como George Febres e inició en la ciudad un largo viaje hacia una ciudadanía polifónica en Estados Unidos.
En ese proceso adquirió una nueva identidad, carrera y relación con dos lenguas, el español y el inglés. Jorge Javier pertenecía a una familia con una influencia desmedida, no solo en la ciudad de Guayaquil, sino en todo el Ecuador. El primer Febres Cordero en llegar al país lo hizo desde Venezuela. Fue el subteniente León de Febres Cordero y Oberto, uno de los cabecillas de la revolución del 9 de octubre de 1820, luego elegido como miembro de la Junta Provisoria de Gobierno Civil y Militar, que lo ascendió al grado de teniente coronel y comandante del primer batallón del Regimiento de Libertadores de Guayaquil. El recuento que Jorge Javier hace de su antepasado para la historia oral del sueño americano, recogido por Beatriz Rodríguez Ousley en 1992, condensa los hechos y engrandece al personaje. Es nuestra primera entrada al lenguaje enfebrecido de Febres. Y cito: el primer miembro de mi familia vino a Ecuador desde Venezuela con los ejércitos de Simón Bolívar para participar en la Guerra de Independencia de España. Era el teniente León de Febres Cordero, pero en estilo típicamente latinoamericano, se convirtió en general apenas desembarcó en Ecuador. Liberó a Guayaquil, la ciudad más grande de Ecuador. Desde entonces, la familia produjo muchos políticos, estadistas, ministros, escritores y poetas, muchos sacerdotes y monjas, un obispo e incluso un santo, pero nunca tuvimos un presidente o un artista. Luego, en 1984, el primo León se convirtió en presidente de Ecuador. Y ahora estoy yo. Cierro cita. El santo al que se refiere es Francisco Febres Cordero Muñoz, nacido en Cuenca en 1854, beatificado por el Papa Paulo VI en 1977 y canonizado por Juan Pablo II en 1984. El santo hermano Miguel sobresalió en la enseñanza de lengua y literatura española en las escuelas lasallanas de Quito e ingresó como miembro de número en la Academia Ecuatoriana de la Lengua en 1892. El también académico Alfredo Rodas Reyes dijo en el discurso que pronunció en 1985 en Cuenca lo siguiente sobre él: para mí tengo que el hermano Miguel fue llamado a la Academia Ecuatoriana de la Lengua por haber sido en su tiempo uno de los más sabios en la ciencia de hablar y escribir el castellano, es decir, por gramático doctísimo, y en segundo lugar, por entendido en el arte de la palabra y versado en el análisis de ella como elemento de expresión de la belleza, es decir, por literato. Al respecto, oíd las palabras de otro cuencano, académico de la lengua, que nació hace más de un siglo en 1885. Se llamó Honorato Vázquez y dice así: entre todo cuanto escribió el hermano Miguel, nada admiro más que la serie de libros sobre la lengua castellana. No conozco en la literatura de España y de América otros que puedan rivalizar con ellos en claridad, método, precisión, facilidad e intento ideológico, que es el propio discernir del niño. Termino cita. Y claro, León Febres Cordero, presidente del Ecuador entre 1984 y 1988, es el primo al que se refiere Febres en la entrevista. Jorge Javier Febres Cordero mantuvo a lo largo de su vida una turbulenta y compleja relación con su lugar de origen, su condición social y su familia. Utilizaba sus apellidos completos cuando podía sacar algún provecho de ellos, aunque a partir de 1966 en Estados Unidos fue solo George Febres. A lo largo de sus casi 30 años de carrera artística, se aproximó a través del arte varias veces a sus antepasados. Primero, para cuestionar el estatus de un santo en el siglo XX, cuando curó la muestra Mi primo el santo en 1982 para el Centro de Arte Contemporáneo de Nueva Orleans, y en la planificada, pero nunca llevado a cabo exposición Mi primo el presidente, para la cual recolectó varios cuadros producidos por algunos de los más destacados artistas de Luisiana. Su propia evolución como artista negoció la relación con el mundo que dejó atrás y con el que creó en sus nuevas circunstancias. Murió en Nueva Orleans en 1996. Cuando lo hizo, no solo había cambiado de país y ciudad, sino que había terminado su tránsito hacia la lengua que habitó como artista, curador y galerista en Nueva Orleans.
Puede resultar extraño que dedique mi discurso de incorporación a la Academia Ecuatoriana de la Lengua a un artista plástico. Pero George Febres fue un artista que hizo de su obra una exploración del lenguaje, la representación y la construcción de una identidad a través de él. Desde que se incorporó a la vida cultural de la ciudad de Nueva Orleans en la década de 1970, no solo expuso en galerías, sino que mantuvo una estrecha relación con la palabra escrita, pues redactó los textos de las exposiciones que curó mientras experimentaba con la retórica del humor y se entregaba a los juegos verbales y poéticos de otro pariente que cultivó en su imaginación, el uruguayo francés Jules Laforgue, al que llamaba tío y con cuyo nombre bautizó a la galería que abrió en los años 80 en el barrio francés de Nueva Orleans. Y sobre todo, por el libro que escribió, editó y publicó en 1994, Just for the Fun of It. Una suerte de autobiografía ilustrada donde fijó en un momento que sabía que su muerte estaba cercana su legado artístico. Como autobiografía no sigue una ruta cronológica, a pesar de que inicia con un corto texto introductorio donde puntualiza algunos hitos de su vida. Como escribe en el epígrafe que abre el libro, es una celebración de sus 30 años en Estados Unidos, just for the fun of it. Un modismo que denota una acción que se realiza por divertimento, sin más intención que pasarla bien. El propio título del libro es un juego de palabras, pues toma el modismo y lo transforma, reemplaza el adverbio just, o precisamente por el sustantivo jest, que significa broma, y al sustantivo fun, o pasarla bien, por el también sustantivo pun. Una broma que en su forma más pura es una palabra o frase que contiene varias capas de significado. Una broma anclada en la ambigüedad que transforma una cosa en otra, al conectarlas a través del sonido, o en el caso de los puns visuales, a través de la vista. Como todo texto autobiográfico, es una puerta de entrada curada y dirigida por el autor hacia las partes de su vida por las que quiere ser recordado. Y como todo texto autobiográfico, permite observar no solo lo que incluyó en él, sino lo que excluyó de él. Debo puntualizar que llevo más de 2 años investigando la obra y la vida de George Febres en la ciudad de Nueva Orleans, gracias a la invitación de la Universidad de Tulane para hacer su Greenleaf Scholar in Residence desde el 2019, lo que me permitió entrar en el enorme archivo que George Febres donó al Historic New Orleans Collection y el haber realizado múltiples entrevistas con personas que lo conocieron, amigos de sus primeros años en la ciudad y artistas que promocionó en su galería. Este texto forma parte de un proyecto mayor. Aquí apenas pretendo iluminar su exploración del lenguaje y cómo este marcó su carrera artística. El impulso autobiográfico. El impulso de narrar la vida propia y reflexionar sobre ella hasta convertirse en historiador de uno mismo se remonta a las Confesiones de San Agustín. Desde entonces ha seguido un largo camino que continúa con las Confesiones de Rousseau, pasa por el sujeto romántico hasta llegar a su iteración más reciente, el sujeto dividido propuesto por el postestructuralismo. Sigmund Freud, al igual que Lacan, describe un sujeto escindido, cuyo inconsciente, el lugar donde residen sus deseos y que lo determina como sujeto, escapa a su saber. Para ambos resulta imposible el autoconocimiento, aunque el inconsciente deje escapar ciertas claves para lograrlo. En algunos casos, a través de síntomas que se muestran en ocasión en modismos, en errores del habla o parapraxis, en bromas o en sueños. Señalan también que el significado de las palabras es fluido y cambia en el tiempo, y a la vez representa al sujeto o persona. Lacan argumenta además que el lenguaje no solo nos une, sino que también nos separa, nos vuelve seres alienados y también miembros de una comunidad. Como parte de colectivos, todos sufrimos de la dificultad de comunicarnos de una manera ideal, pues el significado de las palabras que utilizamos para hacerlo cambia constantemente y a veces se encuentra fuera de nuestro control. Pero no solo eso, para Lacan, en el centro de nuestras vidas se encuentra lo real,
un término que utiliza para hablar de lo que es imposible de poner en palabras y que toma forma de síntomas que se presentan a través de expresiones simbólicas en nuestras vidas. Si el lenguaje nos habita, nos determina y nos aliena, entonces, ¿cómo contar una vida cuando ni siquiera tenemos completo acceso a ella? O puesto de otra manera, ¿qué estrategia utilizó George Febres para narrar su vida artística? Desde temprano en su carrera, Febres se alió con los surrealistas y adoptó algunos de sus postulados, entre ellos su acercamiento al inconsciente y la convicción de que el sentido reside en las imágenes. Recordemos lo que dijo Breton, y cito: automatismo psíquico puro, por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral. El surrealismo fue fundamental para Febres, es así que su entrada a la historia del arte, en el libro American Art Now, del reconocido crítico inglés Edward Lucy Smith, tiene lugar en el capítulo dedicado al neosurrealismo. Y cito: los objetos reales, entre comillas, también tienen un rol importante en el trabajo de George Febres, uno de los surrealistas más rigurosos que trabajan ahora en Estados Unidos de América. Obras como sus Alligator Shoes y Fingerball recuerdan sobre todo obras como sus Alligator Shoes o Fingerball recuerdan sobre todo por su genuino poder perturbador el célebre juego de desayuno de piel de Meret Oppenheim, el objeto surrealista por excelencia. El libro Just for the Fun of It está compuesto por imágenes y palabras que unidas narran una vida, o la parte de ella que une a esa vida a la expresión artística, a una expresión que rondó el juego, la imaginación y el lenguaje. El título de Just for the Fun of It no es solo un juego de palabras, sino también una guía de lectura que parte del humor para interpretar las imágenes y el texto reunido entre las tapas del libro. La autobiografía abre con una imagen del autor. Un autorretrato titulado Not Just Another Pretty Face, más que una cara bonita. Este texto lo acompaña. Siempre me había fascinado Archimboldo. Sobreviven menos de una docena de sus obras. Había visto las de Estocolmo y París. Entonces, mientras estudiaba en Múnich, donde dicté clases durante el verano de 1974, fui a Viena para ver el resto. Su increíble habilidad para el retrato me cautivó y decidí poner manos a la obra. Todo lo que tenía en mi departamento de Múnich ese verano eran lápices Verol, algo de papel, el espejo de mi tocador y mi propia cara. Este fue el resultado de mi primer intento. Los insectos, o bugs, procedían de mi incapacidad de hablar más de 3 palabras en alemán. Realmente me molestó, it bugged me, estar 3 meses mudo. Febres prepara la escena para lo que seguirá en el libro. Archimboldo es su punto de partida. La mención a uno de los maestros del Renacimiento, redescubierto por los surrealistas en el siglo XX, creador de imágenes extrañas, de rostros compuestos por materia orgánica, que representa las estaciones o el material de la que están hechas, reclama la atención del lector hacia la noción de representación y qué se entiende por ella. Un cuestionamiento que se desplegará a lo largo de las 52 páginas del libro ilustrado. Para entender la relación de la representación con el lenguaje en el siglo XVI, el siglo de Archimboldo, quien nació en 1527 y murió en 1593, quisiera que siguiéramos a Foucault. La semejanza jugó un rol útil en la construcción de conocimiento en la cultura occidental. Fue la semejanza lo que guió en gran medida la exégesis y la interpretación de los textos. Fue la semejanza lo que organizó el juego de los símbolos, hizo posible el conocimiento de las cosas visibles e invisibles y controló el arte de representarlas. En el siglo XVI, el lenguaje no es un sistema arbitrario, se ha sentado en el mundo y forma parte de él, tanto porque las cosas mismas esconden y manifiestan su propio enigma como un lenguaje,
como porque las palabras se ofrecen a los hombres como cosas a descifrar. Cierro cita. Detengámonos aquí por un momento. El autorretrato que abre el libro es la continuación de lo propuesto por George Febres en su proyecto de graduación en la maestría de arte que cursó en Baton Rouge, en el estado de Luisiana. Cuando se graduó, en el mismo año en el que realizó el autorretrato, presentó una serie de lienzos y un texto escrito que proponían una representación no solo del mundo exterior, sino de su interior, con sus células y sus núcleos, sus arterias y sus nervios visibles para el espectador. Una serie de composiciones que abarcaban tanto lo micro como lo macro y que intentaban ser fieles a la representación de la realidad. Fue su manera de cortejar a los maestros del Renacimiento y su representación del mundo, pero fue un proyecto destinado al fracaso, no solo por la imposibilidad de su ejecución, sino por el cambio que se había operado en el conocimiento entre el siglo XVI y el XX. Sigamos con Foucault. Cito: si en el siglo XVI uno se preguntaba cómo era posible saber que un signo designaba en efecto lo que significaba, a partir del siglo XVII se empezó a preguntar cómo se podía vincular un signo con su significado, una pregunta a la que el periodo clásico iba a responder con el análisis de la representación. Como resultado, toda la episteme de la cultura occidental encontró modificados sus arreglos fundamentales, y en particular el dominio empírico que el siglo XVI veía como un complejo de parentescos, semejanzas y afinidades, y en el que el lenguaje y las cosas se entrelazaban sin fin. La representación a la que Febres llega en su autorretrato atraviesa y choca contra algunas de las teorías postuladas por la filosofía del lenguaje que siguen los cambios señalados por Foucault. Veamos, si en el mundo de Archimboldo la relación entre el mundo y el lenguaje era transparente, para 1994 distaba mucho de serla. Antes de seguir con el libro de Febres, detengámonos por un momento en el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Primero quisiera señalar a lo que no me refiero cuando pienso en el lenguaje que Febres interpela. No hablo de la gramática, ni la lingüística, ni la filología, ni la fonética, disciplinas que han ayudado a entender la evolución de las lenguas y su construcción, entre otras cosas, pero que no pretenden dilucidar el sentido ontológico del lenguaje. Cuando digo lenguaje, me refiero a aquello que nos rodea a diario, aquello que está presente en cada uno de los actos de nuestros días, pero que, cuando queremos establecer una relación cognoscitiva con él, se escapa a nuestra mirada. Como señala Danilo Cruz Vélez, la causa de ello es que el decir es el modo como el lenguaje se nos ofrece, y lo que se muestra en el decir no es el decir mismo, esto es el lenguaje, sino lo dicho mediante él, la piedra, la flor, la estrella, los otros hombres y sus acciones y creaciones. El lenguaje, por decirlo así, se oculta altruísticamente para dejar aparecer ante nosotros todas esas cosas que obviamente no son el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje entonces? Desde la filosofía del lenguaje se ha teorizado sobre su significado sin haber llegado a lo largo de los siglos a una respuesta clara y definitiva. Desde los griegos, que definieron al ser humano como un viviente que posee el lenguaje, los modelos que han pretendido explicarlo no han dejado de pensarlo desde su época y sus consideraciones particulares. No pretendo nombrar aquí todas las teorizaciones que se han hecho, pero mencionaré algunas. La primera es la teoría naturalista del lenguaje, que considera la imagen como su elemento fundamental. Las palabras son concebidas como imágenes naturales de las cosas, en lo cual se ve la razón de que los nombres de estas no puedan ser cambiados arbitrariamente. En la siguiente, la teoría ideal del lenguaje desarrollada por Platón en el Crátilo, existe una relación indisoluble entre el sonido, la imagen y el signo. Lo significante en los nombres no es el resultado de una convención entre los hablantes, sino la expresión de su contenido ideal, de las ideas que encierran. Para los sofistas, en cambio, los signos eran un producto de la convención. Los nombres de las cosas eran signos arbitrarios, intercambiables a voluntad,
convenidos por los hombres de un círculo cultural determinado para poder entenderse entre sí. Ellos crean la teoría convencionalista del lenguaje. Y por último, la teoría idealista propuesta por Alexander von Humboldt. Para él, y cito, el lenguaje es el gran punto de tránsito de la subjetividad a la objetividad. El lenguaje no es un mero medio de intercambio para la comprensión mutua, sino un verdadero mundo que el espíritu tiene que colocar por medio del trabajo interior de sus propias fuerzas entre sí mismo y los objetos. No pretendo extenderme sobre cada una de estas teorías, apenas quisiera señalar que nuestra relación con el lenguaje, que pareciera ser tan directa y simple, dista mucho de serlo. En el caso de la teoría de Platón, que prevaleció por 2000 años y es la manera en que el mundo de Archimboldo entendió el ser del lenguaje, debemos conocer su origen metafísico para comprenderla. Se basa en la doctrina de los dos mundos, que divide al mundo en lo sensible de los sentidos y en lo inteligible de las ideas. En el lenguaje, lo sensible es del sonido y la imagen, mientras lo inteligible es del signo, el símbolo, la idea, el pensamiento y el sentido. Por poner un ejemplo, el nombre rosa encierra en sí la idea de rosa, válida para todas las rosas, reales o posibles. Como señala Cruz Vélez, junto a la idea universal se encierran sonidos, sílabas y letras, ingredientes del mundo sensible que son individuales y cambiables. Esta mezcla de lo universal, esencialmente invariable, con lo sensible, que es esencialmente cambiante, permitió explicar por primera vez, sin caer en la teoría convencionalista de los nombres, el hecho asombroso de que en lenguas diferentes se puede expresar el mismo ser esencial con sonidos y letras diferentes. Por ejemplo, la idea mesa, mediante las palabras trapeza, tábola, table. Pero ya desde la antigüedad se cuestionó esta teoría y la invención de un mundo ideal, inteligible, diferente del mundo sensible de la experiencia, y la manera en que esos dos mundos se encontraban. ¿Cómo los unió el ser humano? La duda también recayó sobre la teoría convencionalista, pues si el lenguaje es una convención, ¿quiénes, cuándo y dónde se reunieron los personajes que determinaron que el cielo se llamaría cielo y el agua agua? La teoría naturalista, a su vez, nos conduce fuera del mundo real hacia el terreno de lo luminoso, pues si no, ¿de dónde brotan los nombres? La teoría idealista de Humboldt supone otro momento histórico, uno que ha sufrido un cambio dramático debido a Descartes. Para entonces, la relación entre el mundo sensible y el mundo inteligible ha sido reemplazada por la relación entre el sujeto y los objetos. El mundo es visto como un producto objetivo de la actividad constituyente del sujeto humano o su espíritu, y es del espíritu y su trabajo lo que da forma al caos de la representación. Como vemos, el lenguaje, que normalmente nunca cuestionamos, sin el cual no pudiéramos comunicarnos o concebir el mundo, es similar al aire. Lo utilizamos, pero no tenemos que conocer su composición ni entender su mecanismo de existencia para respirar y vivir. El lenguaje también es así. Febres reconoce desde el inicio del libro que es imposible en el siglo XX representarse a sí mismo de la manera en que lo hubiera hecho Archimboldo, una de las figuras importantes de su genealogía artística. Él es producto de su época y de su alianza con el surrealismo. Si uno observa el autorretrato, la representación toma la forma de una excavación. Febres se presenta como un ser escindido, su rostro está compuesto por tierra arrasada y partida, por donde emergen esos insectos que lo molestaron, su concesión al humor en este retrato dramático, y que surgen de las profundidades, tal vez de su inconsciente. Su busto semeja una edificación excavada que evoca tanto el terreno como el propio rostro, un lugar de la antigüedad, algo que nos remite a lo que vino antes, a la continuidad de la representación y la civilización. Es un retrato que reaparecerá con distintos títulos y añadidos a lo largo de su vida. Durante los años 70, los primeros años de sus búsquedas artísticas, la representación en su pintura toma la forma de esas figuras escindidas. En su mayoría, rostros que muestran una superficie resquebrajada,
que al partirse devela una profundidad habitada por otros seres que se mueven bajo la superficie. En unos casos gusanos o solitarias, en otros insectos voladores. Los rostros, armables y desarmables, también semejan piezas de un rompecabezas. El espectador no observa un terreno firme y reconocible, sino uno inestable y movedizo. Sobre esos rostros opera un desplazamiento ligado a la identidad. Son rostros que nos alertan sobre una fragilidad que apenas se sostiene con cuerdas y estacas, unas fachadas inestables que podrían desplomarse o colapsar en cualquier momento. En las primeras páginas del libro aparecen todos en retratos realizados en los años 70, entre otros su pareja de 30 años, Gerard Johnson, profesor titular de la Cátedra de Historia en la Universidad de Nueva Orleans y a quien está dedicado el libro, su madre, que está aquí en la imagen, Emma y Casa Laforgue de Febres Cordero, Jules Laforgue, el poeta al que decidió llamar tío por compartir su apellido y que fue determinante en el desarrollo del arte conceptual de Marcel Duchamp, y Hazel Guggenheim, hermana de Peggy, que solía visitar Nueva Orleans y con quien mantuvo una larga amistad luego de conocerla en el Hotel Maison de Ville, donde trabajó por unos meses y donde también conoció al dramaturgo Tennessee Williams. Los títulos de los cuadros son los nombres de los retratados, nombres propios que son lo único estable de la representación. Recordemos lo que dice el mismo Febres en uno de los textos del libro. Cito: la preocupación central que atraviesa la mayor parte de mi trabajo involucra las relaciones entre una obra de arte y su título, entre el lenguaje cotidiano y el lenguaje artístico, y entre el artista, su objeto y la sociedad. Ya había mencionado que Just for the Fun of It no sigue un recorrido cronológico, sino la ruta que Febres marcó para el libro. Esta es, primero, su presentación, segundo, retratos de distintas épocas de las personas de su círculo cercano y personajes que lo rodearon en sus primeros años en Nueva Orleans y que lo sitúan como un artista reconocido y de prestigio en el medio. Esto es, coleccionistas, otros artistas y galeristas. 3. Su genealogía personal, los artistas con los que se identificaba. En este caso, Remedios Varo, George Orr o Frida Kahlo. 4. Obra representativa de sus distintas exposiciones entre los años 70 y 90. 5. Sus piezas más conocidas y o publicitadas. 6. Sus fotografías de temas explícitamente sexuales. 7. Fotografías grupales en distintos ámbitos y espacios de capital cultural y social, junto a Andy Warhol cuando éste visitó Nueva Orleans para una exposición, junto al reconocido artista mexicano Pedro Friedeberg o al lado de Miss Ecuador 1962. En el recorrido que yo he propuesto, el que sigue el interés de Febres por el lenguaje, quisiera inclinarme por el orden cronológico y mirar sus piezas consagratorias, las que lo ubicaron en el imaginario artístico de la ciudad de Nueva Orleans como un punster o punkster, el hábil artista de los juegos de palabra. Me interesa hacerlo porque quisiera argumentar que el quiebre, lo que hizo que George Febres se preocupara y explorara el lenguaje, se dio por su acercamiento al inglés, un idioma que desconocía en sus fundamentos más básicos al llegar a Estados Unidos. Otra lengua. Jorge Javier Febres Cordero conocía algo de inglés porque antes de viajar a Estados Unidos trabajó por unos meses en una agencia de viajes en la ciudad de Guayaquil. Y eso le hizo creer erróneamente que podía comunicarse de manera rudimentaria en ese idioma. Cuando llegó primero a Mississippi y luego de unos meses a Nueva Orleans, tuvo enorme dificultad en entender el inglés que se hablaba al sur de Estados Unidos. Esa dificultad marcó sus primeros años en el país y sirvió, junto a su habilidad como ilustrador, para evitar ser enviado a la guerra de Vietnam, cuando fue reclutado por el ejército de Estados Unidos. En lugar de ser enviado al sureste asiático, dada su imposibilidad de entender órdenes o seguirlas, fue enviado a Fort Bliss, en Texas, donde trabajó en la cocina y en la limpieza del cuartel
previo a que uno de sus superiores descubriera sus habilidades artísticas. Desde entonces y por los siguientes 2 años trabajó como dibujante en las oficinas administrativas del cuartel. En esos años aprendió y comenzó a formar el idiolecto que lo acompañaría por los siguientes 30 años en su país de residencia. Al terminar su periodo de reclutamiento entre 1966 y 1968, se volvió ciudadano norteamericano e ingresó a la Facultad de Arte de la Universidad Pública de Nueva Orleans, donde obtuvo su licenciatura en 1972. Luego se matriculó en un programa de maestría en Baton Rouge, en donde se graduó en 1974. Su primera exposición fue en el campus de Louisiana State University al graduarse, a la que le seguiría una pequeña muestra en Múnich, donde fue profesor de dibujo en el programa de verano de la Universidad de Nueva Orleans en Alemania, también en 1974. Varias de las piezas ya expuestas y algunas nuevas formarían parte de su siguiente exposición, la primera en una galería comercial, en el Circle Gallery de Nueva Orleans en 1975. La única exposición que realizó en Guayaquil en 1977 fue en la sala de la Alianza Francesa de esa ciudad. Las piezas que llevó a Ecuador formaron parte de sus 3 exposiciones previas. A pesar de que más adelante tendría una docena de muestras individuales, tanto en México como en Nueva Orleans y otras ciudades de Estados Unidos, y varias exposiciones colectivas, fue en esas primeras exposiciones donde su obra exploró el lenguaje y los mecanismos del funcionamiento del humor. El lenguaje cotidiano. Ya no hablo del ser ontológico del lenguaje, sino de las reglas y construcciones que lo rigen. Una persona que es hablante nativa rara vez piensa en el lenguaje, lo adquirido del ambiente a su alrededor y a través de la comunicación verbal y no verbal que lo rodea, lo adquirido por exposición a él de una manera natural e inconsciente, lo adquirido por osmosis. Junto a él ha creado su identidad y ha aceptado de una manera inconsciente las normas sociales y culturales de su comunidad lingüística. No la cuestiona, ni teme, ni tiene una conciencia plena de sus reglas gramaticales. Simplemente opera dentro de ellas sin tener presente en todo momento que el lenguaje es una construcción artificial y arbitraria y que la relación que tiene una persona con él se debe a su adhesión a un contrato social que le une a una determinada comunidad y al lenguaje que habla. Mientras hablamos, no recordamos constantemente, como señaló Saussure desde inicios del siglo XX, que el sonido de un signo lingüístico, el significante, mantiene una relación arbitraria con su significado o el concepto que representa ese sonido. Cuando aprendemos un nuevo idioma, todo lo que permanece en las sombras del lenguaje que hablamos, de nuestra primera lengua, se vuelve central en el escenario de nuestro aprendizaje. El aprender un nuevo idioma es también un aprendizaje que pone en duda y cuestiona nuestra realidad. Si nuestro entendimiento de la realidad se basa en el lenguaje, cuando tomamos conciencia de su arbitrariedad y del pacto en el que entramos cada vez que lo hablamos, también ponemos en duda nuestro propio entendimiento de esa realidad. Esto, que es una realización casi diaria para una persona bilingüe o polifónica, o por lo menos lo es durante su etapa de aprendizaje del nuevo idioma, no lo es para una persona monolingüe, firme en su conciencia de la solidez y transparencia del lenguaje. George Febres no pudo o no quiso desoír lo que aprendió en su largo viaje hacia la lengua de su país de adopción. Es una pregunta que le ronda. ¿Cómo señalar la arbitrariedad del lenguaje en una cultura predominantemente monolingüe como es la estadounidense? Su respuesta, a través del humor, utilizando puns o juegos de palabras o juegos visuales de palabras. Juegos de palabras. Los juegos visuales de palabras o juegos de palabras están presentes desde los años 70 hasta su última exposición como una manera de cuestionar la estabilidad de la realidad, o dicho de otra manera, su proyecto de subvertir esa realidad para señalar lo que yace bajo su superficie.
Para entender un juego de palabras, visual o no, se necesita cierta competencia lingüística. Como señala Deborah Aarons, gran parte de nuestro conocimiento de las reglas del lenguaje es tácito, pues la representación mental del lenguaje no es por lo general asequible a la conciencia, aunque pueda ser observado a través de fenómenos como los errores del habla, las sustituciones o retruécanos que revelan que existe un sistema subyacente de representación lingüística que los hablantes parecen desconocer, pero que existe y queda en evidencia cuando uno realiza un análisis lingüístico de ellos, revelando que existe una sistematicidad en los errores. Para que los juegos de palabras sean humorísticos, no solo debe existir ambigüedad, sino ciertos elementos de incongruencia, pues la ambigüedad está presente en todo el lenguaje humano. Ocurre en todos los niveles de la gramática. Así, para que funcionen, debemos ser partícipes de algo que Guiraud define como la desfuncionalización del lenguaje, que logramos solo cuando aceptamos participar del juego y seguir otras reglas o lógica. Sive propone el concepto de una lógica local, que permite que se realicen conexiones de acuerdo con el universo que ha construido el texto humorístico. Para entender y aceptar ese universo, debemos regresar a la idea de Platón. Existe evidencia antropológica que demuestra que la gente actúa como si la performatividad de la forma fonológica evocara al referente. Debido a esta creencia, siguen existiendo prácticas religiosas, supersticiones, magia y comportamientos tabú que prohíben nombrar ciertas entidades consideradas poderosas. Se cree que decir el nombre invoca el poder de ese ser. Si dejamos de lado a las onomatopeyas, que son específicas a cada lengua, todo el sistema de comunicación lingüístico sería otro si el cratilismo fuera un recuento fiel del uso del lenguaje. Y sin embargo, los seres humanos favorecen esta idea. Por eso los juegos de palabra, visuales o no, utilizan como efecto consciente del uso estético o lúdico del lenguaje al cratilismo. Miremos qué hace George Febres con el retrato de uno de sus coleccionistas. Sidney Beshoff fue uno de los dueños de la cadena más grande de farmacias de Nueva Orleans, K&B Drugs, con sedes en 7 estados y 200 almacenes, que desde los años 60 del siglo pasado se interesó por las artes. En los años 70 donó el terreno y el edificio de las oficinas originales de K&B para que se convirtieran en la sede del Centro de Arte Contemporáneo de la ciudad, y más adelante donaría más de 100 esculturas, entre ellas algunas de Henry Moore, Alexander Calder, Robert Indiana y Enrique Alférez, para el jardín de esculturas de cerca de 5 hectáreas a un costado del Museo de Arte de la ciudad. Beshoff, que murió este febrero a los 94 años, tenía varias piezas de Febres y mantenía una relación amistosa con él. En su retrato en la página 10 del libro, no pone su nombre bajo el cuadro, sino que coloca el siguiente título: Mi vendedor de drogas preferido. Beshoff está retratado con un corte de pelo mohicano o mohawk, relacionado con el movimiento punk y utilizado por ellos como un emblema de inconformidad. Un drug dealer es un individuo que vende drogas de cualquier tipo y cantidad de una manera ilegal. La traducción literal es un distribuidor o comerciante de drogas. El utilizar ese corte de pelo en lo que es un retrato fiel del rostro de Beshoff, fácilmente reconocible para cualquier miembro de la comunidad artística de Nueva Orleans, insertaba una cuña entre el nombre y lo nombrado, en espera de que se formara una grieta en el muro de nuestras certezas. ¿Qué separa las drogas legales de las ilegales? ¿El lugar de venta? ¿El lugar se equipara con respetabilidad? ¿Lo hace un corte de pelo? El mismo Febres en la tapa del libro se coloca un mohawk en el centro de su cabellera. La ilustración With Olympia on Decatur Street, con Olympia en la calle Decatur, reúne en una sola imagen la casi totalidad de juegos visuales de palabras de la carrera artística de Febres. Está, por ejemplo, el catfish o bagre, literalmente gato pescado en inglés. Se encuentra sobre una almohada apoyada en las piernas del artista.
Lo rodean otras de sus creaciones más reconocibles, sobre las que hablaré a continuación. Recordemos que los juegos de palabras son, en esencia, dispositivos metalingüísticos porque exigen a los participantes que finjan que el lenguaje es otra cosa de lo que en realidad es. Para crear y entender los juegos de palabra, se debe fingir que las secuencias sonoras, fonemas, morfemas, sílabas y palabras son catrílicas, esto es, que hacen referencia a algo único en el mundo. Es entonces cuando aparece la incongruencia entre el uso catrílico y no catrílico del lenguaje, y para resolverlo el oyente debe recurrir a su conocimiento metalingüístico. Cuando realiza esa operación, se vuelve consciente del sistema lingüístico bajo el que opera y en el que, antes de haber ingresado al juego, no había reparado. Es un descubrimiento que otorga enorme poder al hablante, pues es alertado de qué tanto de su entendimiento del mundo puede cambiar o ser manipulado por la convención. En los primeros años de 1970, los juegos visuales de palabras de Febres pusieron énfasis sobre los nombres de ciertos objetos. Recurrió a la representación catrílica de una cartera de mano, registrada en el diccionario desde 1859 como handbag, literalmente mano cartera. Es una cartera con forma de mano, 5 dedos y una palma cosidos en lona que viajaron por distintos almacenes de Estados Unidos y que fue utilizada y publicitada desde el popular programa de televisión Saturday Night Live. Su fingerball, el nombre que se le da a un recipiente que se utiliza para enjaguarse las manos entre plato y plato en una comida formal, contenía un pequeño recipiente lleno de dedos. Febres desconstruyó el concepto, lo volvió literal y transparente, y como consecuencia, perturbador. Su hanso, literalmente mano sierra, compuesta de una mano y brazo con serrucho incorporado, formó parte de varias de sus muestras individuales y colectivas. Su turtle soup o sopa de tortuga, uno de los platos más reconocibles de la cocina de Luisiana, compuesto por uno de sus antiguas mascotas, disecada y flotando sobre resina, fue considerada una de sus piezas más provocadoras. Pero de todas sus creaciones, la que él definió como su Mona Lisa, su Torre de Pisa, su Pirámide de Giza, fueron sus zapatos de caimán o alligator shoes. Un zapato fabricado en México, el que yo vi en 1999, y que hasta el día de hoy forma parte de la colección del Museo de Arte de Nueva Orleans y que se exhibe periódicamente en los salones del museo. Es la obra que lo mantiene vigente en la comunidad artística local. Monolingüismo y polifonía. Detengámonos un momento en el inglés, que para los años 70 George Febres ya hablaba con cierta fluidez y que en varias entrevistas señaló como el único idioma que privilegió para su interacción con el mundo. Su trato con Ecuador quedaba, decía, en el pasado, pues decidió voluntariamente integrarse a la cultura de su país de adopción. Una cita de él. Este es el inicio del corto texto que abre su semblanza en Just for the Fun of It. Nací en Guayaquil, Ecuador, el 10 de septiembre de 1943, pero Guayaquil es la Calcuta de Sudamérica. Así que decidí renacer en las Islas Galápagos, a las que Darwin llamó las Islas Encantadas. Vine a Estados Unidos hace 30 años, el 4 de septiembre de 1964, a los 20 años. Había abandonado la escuela secundaria y tenía una visa de residencia. Me instalé en Nueva Orleans en 1965 en la calle Decatur y procedí a integrarme a la cultura de mi país de adopción. Pero ¿cuál era la cultura de su país de adopción? Mauricio Tenorio Trillo, en su libro Clio's Laws, señala en el capítulo Poliglotismo y Monolingüismo que el inglés se ha convertido en el latín de hoy en día. Es el idioma al que temen todas las otras lenguas debido a su enorme influencia e importancia, una condición que está intrínsecamente ligada al autoproclamado espíritu democrático de Estados Unidos, como si el nombre fuera el espíritu de la cosa. Y cito a Torres Estrella. Los poetas patrióticos estadounidenses
Creían que toda la democracia, libertad e igualdad estaban encarnados, como dijo Walt Whitman, en las palabras honestas del inglés norteamericano. Para el inglés estadounidense, la solución al dilema de ser el innoble aborto de un idioma ilustre o el verdadero idioma de la democracia fue proporcionada por su poderío político y económico a lo largo del siglo XX. Cierro cita. El inglés ha entrado a los diccionarios del mundo, lo ha hecho al español, francés o alemán, por señalar unos pocos, y es la lengua franca en la que millones de adolescentes se comunican en el mundo. Como señala Tenorio Trillo, una marca de clase dominante en todos los idiomas es la fluidez y buena pronunciación en inglés. Pero como no existe un solo español, sería absurdo pensar que existe un solo inglés. Todas las maneras concebibles de ambos idiomas se combinan y se hablan simultáneamente. Otra vez Tenorio Trillo. Este es un hecho lingüístico y social increíble y sin precedentes. ¿Se puede determinar la versión correcta de un idioma y negar sus varias versiones y su evolución? ¿Se puede señalar que solo un tipo de persona habla la versión correcta y el resto se desenvuelve en una versión bastarda de esa lengua? Aceptar aquello como cierto sería aceptar una versión monolingüe y autómata de las lenguas, donde la polinización cruzada de los idiomas que han entrado en contacto entre sí solo se percibe como pérdida y nunca como riqueza. Aceptar eso sería aceptar que existe una sola versión de uno mismo, algo que hubiera imposibilitado el tipo de arte que hizo George Febres a lo largo de su vida y que también hubiera imposibilitado al personaje que creó en su vida privada y en sus múltiples intervenciones artísticas. La cultura a la que entró lo puso en contacto con la clase obrera del sur de Estados Unidos cuando trabajó en una fábrica de planchas de aluminio en Mississippi, una cultura racista y orgullosa de su impenetrable monolingüismo, temerosa de la migración y los mitos creados alrededor de ella. Cuando llegó al Carnaval de Nueva Orleans en 1965, entró en contacto con la contracultura del momento de una manera directa. El año anterior a su llegada, Bob Dylan había tocado por monedas en las calles de la ciudad. Un año más tarde se convertiría en una figura mundial. Cuando Febres estuvo en el destacamento militar en Texas, tuvo contacto con distintos estamentos del ejército norteamericano y con una enorme variedad de tipos sociales devenidos soldados, entre ellos indígenas, estadounidenses, granjeros y obreros, racistas, homófobos, gays que habitaban su identidad sexual sin temor, aunque ocultándola a sus superiores, afroamericanos y mexicoamericanos. También conoció a intelectuales, artistas y académicos de la ciudad de Nueva Orleans cuando trabajó en el Departamento de Historia de la Universidad de Nueva Orleans. En la Orleans Gallery como asistente del director y montando y curando exposiciones en el Centro de Arte Contemporáneo de la ciudad. Su experiencia se extiende aún más al asumir su condición privilegiada cuando, por ejemplo, llevó una carta redactada en inglés y firmada por el entonces secretario general de la OEA, antes presidente del Ecuador entre 1948 y 1952, Galo Plaza, a la Biblioteca Apostólica del Vaticano para llevar a cabo estudios sobre el entonces hermano Miguel como estudiante de una universidad norteamericana. Y cito, el señor Febres Cordero es un investigador serio de impecable trayectoria perteneciente a una distinguida familia ecuatoriana. Cierro cita. La lista podría continuar, pero es suficientemente larga para entender que el inglés de Febres era polifónico e incluía varios registros de los que entraba y salía a voluntad, para desconcierto de muchos. Sin duda, ese descubrimiento, que podía habitar varias maneras de ser o tenía recurso a habitar la lengua desde posiciones disímiles, todas dependientes de ciertas costumbres establecidas pero mutables, alimentó el personaje camaleónico que creó en la ciudad en la que vivió sus años más productivos y que también alojó al barón de Carondelet como administrador colonial, el último gobernador español de Luisiana antes de que volviera a manos francesas para más adelante convertirse en territorio norteamericano. Fue el último cargo que ocupó Carondelet en América del Norte antes de viajar a Ecuador para desenvolverse como presidente de la Real Audiencia de Quito.
De lo señalado en múltiples ocasiones por distintos críticos culturales que hablaron de su obra o de él en la prensa local, destaco este texto de un artículo firmado por Dana Standish en el suplemento cultural Gambit de 1981. George Febres se reserva el derecho de cambiar sin previo aviso de un duende que se mueve por la tierra el doble de rápido que la mayoría de las personas, a un pensador silencioso y melancólico que habla inglés mejor que la mayoría de los estadounidenses y pasa al español cuando se sienten aprietos, alegando que no entiende. Es el bufón de la corte. Era el shapeshifter, el trickster del que habla buena parte de la mitología indígena de Estados Unidos, el duende caótico o pícaro que utilizó el humor para revelar verdades a aquellos sectores de la sociedad que aceptaban sus privilegios desde la inmovilidad de su entendimiento de cultura, algo que siempre hizo a través del humor. Otra vez, Dana Standish, cito. Febres tiene una de las imaginaciones más activas y uno de los ingenios más agudos que existen. Su trabajo generalmente involucra juegos visuales de palabras que son tan dolorosamente obvios que todos nos castigamos por no haberlos pensado primero, siendo conscientes al mismo tiempo de que Febres es el único que podría haberlos hecho. Los juegos de palabra fueron los bloques de construcción sobre los que armó el edificio de su proyecto artístico, simples, económicos y eficaces para lo que quería transmitir, la inestabilidad o tierra pantanosa sobre la que se asientan nuestras creencias más sólidas. Si en los 70 apostó por los juegos visuales de palabra, en los 80 y 90 esos juegos tuvieron menos que ver con el propio lenguaje que con lecturas políticas, contraculturales o identitarias de la realidad. En Just for the Fun of It, Febres incluye The Bay of Pigs o Bahía de Cochinos, su entrada a la Bienal de La Habana de 1986, la única vez que representó a Ecuador en lugar de Estados Unidos como artista, dado el bloqueo económico de la isla. El cuadro que luego donó al Museo Wilfredo Lam de La Habana es un óleo que se reproduce en blanco y negro en el libro, pero que en el original tiene color y reúne uno de sus juegos visuales de los años 70, Palm Trees, o árboles con palmas, palmeras compuestas por palmas de manos, junto a rosados y rechonchos cochinos norteamericanos retosando en Playa Girón, el lugar de la fracasada invasión norteamericana de 1961. En el texto que acompaña al cuadro dice, a los cubanos les pareció chistosísimo. También incluye una de las pocas piezas de cerámica que produjo, Pothead, una representación del rostro de George Orr, un ceramista excéntrico del sur de Estados Unidos que recibió tardío reconocimiento en su país y que se convirtió en una obsesión para Febres. Escribió 3 artículos sobre él para los medios especializados, curó la muestra George Orr en Nueva Orleans para el Museo de Arte de la ciudad, fue consultor de un documental sobre su obra y lo utilizó como inspiración para varias de sus pinturas. Ocupa 2 páginas de su corta autobiografía artística, en la página 19, George Orr, de 1984, y en la página 34, Pothead, también de 1984. En uno de los textos podemos leer, he realizado más estudios sobre George Orr que sobre cualquier otro tema, incluyéndome a mí mismo. Hace muchos años conocí a Bobby Davidson Smith de Ocean Spring, Mississippi. Bobby fue la persona responsable de sacar a Orr del ático. Me prestó muchas fotografías de él, fotografías para las que él había posado, a menudo en posiciones absurdas. En Orr encontré un alma gemela. Un pothead en inglés es una persona que utiliza marihuana habitualmente. Pot quiere decir maceta, palabra que proviene de pottery o cerámica. Head es cabeza. El otro significado del título, el literal, sería una cabeza hecha de cerámica. En 1981 incursiona en la fotografía y casi de inmediato tiene una muestra individual de Polaroids en el Photo Exchange Gallery, con el título Naked Color,
2 fotografías en la página 42 de Just for the Fun of It son de este periodo. Se encuentran cerca del final del libro y tienen como títulos Hibiscus y Two Roosters. Esto es lo que dice el texto. Sin ser conocido como fotógrafo, me sentí halagado de que me invitaran a participar en 2 exposiciones de fotografía, una en la Galería Nexus de Atlanta y otra en el Museo Alternativo de Nueva York. En ambas estuve en compañía de algunos de los fotógrafos más exigentes de la actualidad. Para ambas exposiciones utilicé imágenes de mi serie Jardines de Luisiana y Nueva Orleans, de los cuales estos son ejemplos. En inglés, la metáfora vulgar de pene es cock, sinónimo de gallo o rooster. En la página 44 hay otra foto de su autoría. 3 amigos. El título está en español y hace referencia a la película de Walt Disney de 1942 y 1944, Saludos amigos y los 3 caballeros, que siguen las aventuras del Pato Donald por América Latina y que incluyen al loro brasileño José Carioca y al gallo mexicano Pancho Pistolas. 2 películas que formaron parte del Office of the Coordinator of Inter-American Affairs, ideada por el Departamento de Estado norteamericano bajo el gobierno de Roosevelt y liderado por Nelson Rockefeller como parte de la política de buena vecindad, abro citas, para desaparecer los estereotipos negativos de América Latina y para convencer a los norteamericanos de los beneficios de mantener buenas relaciones con sus vecinos del sur. Cierro comillas. En la foto de Febres podemos ver 3 objetos reunidos en una esquina, cada uno dentro de la piel de un banano completo, un cactus puntiagudo y un pepinillo. La fotografía data de 1980. Para el proyecto artístico de Febres es el inicio de una larga exploración del banano que culminará con su última exposición colectiva que curó él, The First New Orleans Banana Festival, unos meses antes de su muerte en 1996, y que tuvo su mayor visibilidad en la muestra individual Totally Bananas de 1992 en la galería Still Zinsel, de la que incluye un retrato de Andy Warhol titulado Andy as a Banana and Just for the Fun of It. La exposición de 1992 era de alguna manera la consecuencia lógica de su exploración del lenguaje. Si sus juegos de palabras habían dejado en evidencia la arbitrariedad de este y las convenciones sobre las que se asienta la cultura, en Totally Bananas tomó varias de las obras más reconocibles del arte occidental para reemplazar las figuras centrales por bananos. En la última cena de Leonardo da Vinci, Jesucristo y sus discípulos son bananas, como lo es Marat en la reproducción del cuadro de la muerte de Marat de Jacques-Louis David, o el nacimiento de Venus de Botticelli, volviendo a Venus un banano y complejizando aún más su propuesta al otorgarle género femenino a la fruta, proponiendo que la simbología masculina a la que está ligada es también una construcción cultural. Ecuador, y ya voy terminando. Dije antes que el proyecto de Febres, reunido en Just for the Fun of It, que por hacer un ejercicio de traducción, por acá, podría ser traducido al español con sus elementos humorísticos como por pura diversión o por amor al arte, o en ecuatoriano como chulla vida. Bueno, entonces decía que el proyecto de Febres, reunido con Just for the Fun of It, sigue las estrategias de la escritura autobiográfica. Si bien incluye ciertos aspectos de su vida, excluye otros deliberadamente. En varias entrevistas y en el propio libro, Febres habla de Ecuador como si lo hiciera de un espejismo, de algo que dejó atrás. No lo niega, pero reitera que no ocupa un lugar en la vida que creó para sí mismo en Nueva Orleans. Volvamos a su autorretrato, el que abre las primeras páginas del libro. Antes mencioné a los insectos voladores que lo pueblan. Quisiera ser más específica. Los insectos que enmarcan el rostro de Febres, los que emergen de la tierra como una amenaza, listos para asaltarlo, son termitas. Conocidos como colonizadoras, insertan sus colonias de una manera subrepticia en estructuras que luego minan hasta vaciarlas por completo.
Miren a las termitas del cuadro. Se han alimentado bien, sus cuerpos están rebosantes de George. Han dejado grietas y huecos en el tejido de su rostro y cuello. Han traspasado su piel y resquebrajado sus huesos. Lo han dejado al descubierto y lo han vaciado. Una podría mirar a través de los agujeros, explorar el interior para encontrar lo oculto, acercarse al abismo para ver cómo emerge lo real. Es lo que hacen las termitas, destruyen y nos descubren otro panorama. Ahora mismo, mientras escribo esto, descubrí una colonia que vuela, come y anida en la alfombra de mi sala. Una alfombra que fui a escoger junto a mi padre en mi adolescencia. Una alfombra afelpada y colorida que ayer, al levantar una esquina, se volvió polvo en mis manos. Lo que no se deshizo reveló el trabajo de crearla. Quedaron a la vista hilos y su entramado, y a la vez el día y la hora en que fuimos a escogerla y comprarla junto a mi papá. El libro, que inicia con esa imagen de un George legible y abierto, se despliega a través de las imágenes pobladas de claves que pueblan su interior. Solo hay que saber mirar para ver cómo emerge lo que se excluyó. Miremos, pues. Las únicas referencias directas a Ecuador son un autorretrato que realizó a los 14 años en 1957. Un reconocimiento al talento que ya mostraba en Guayaquil y que le sirvió para ganar unos sucres cuando ofrecía sus servicios a sus compañeros de aula para las tareas de la clase de dibujo. Y su foto a los 19 años junto a la recién electa Miss Ecuador en 1962. Recordemos que Febres autoeditó el libro e imprimió 500 ejemplares y que su intención siempre fue que el libro solo circulara en Estados Unidos. En el contexto de Nueva Orleans, ambas imágenes eran una novedad, el espejismo de algo que nunca conocieron. Una cortina se levantaba para enseñar dos momentos congelados en el tiempo del remoto país sudamericano. Solo que han pasado cerca de 30 años desde que se publicó el libro, y ese tiempo es igual de remoto para los ojos del presente que las fotografías que lo embalsaman junto a Warhol o Friedeberg. Sus juegos de palabras se vuelven otro elemento a descifrar, pues fueron creados en otro idioma y en otra época, y las referencias que necesitan de un contexto para ser entendidas ya no están. Son tan polvo como el que quedó en mis manos al levantar la alfombra. Pensemos en aquello que planteaba Lacan con el regreso de lo reprimido, eso que vuelve una y otra vez intentando y nunca logrando acabar con lo real. Y pensemos que el mismo Febres propuso una lectura de lo sumergido al colocar su retrato devorado por termitas al inicio del libro. Existe una imagen cerca de la mitad titulada A Closet Case, un asunto de closet. Bajo ella dice, este es el tipo de collage de objetos que tengo en mi estudio. Lean en él el mensaje que deseen. En la imagen hay literalmente esqueletos en el closet, un juego visual que remite a un modismo que sugiere secretos ocultos. No quiero detenerme en todos los objetos del cuadro, sino apenas en la escoba, para llegar a otra escoba, la que se encuentra en el autorretrato de Febres con Olimpia, la escoba que se apoya sobre la imagen en la pared del hermano Miguel. ¿Qué podemos decir sobre esa escoba? ¿Qué hace cualquier escoba? Barre y esconde, simboliza el mundo del oculto y en el caso específico de nuestro libro, condensa significados. Pero aquí solo quisiera que la leyéramos como una sinécdoque del cuadro anterior, el de los esqueletos en el closet, el secreto imposible de articular, lo real que recibe el asalto de las olas de lo reprimido. ¿Qué es lo que vuelve y persiste a través del libro? Quisiera argumentar que la respuesta es de Ecuador, el pasado del que no se habla, la lengua que no se utiliza. Cuando digo Ecuador, digo su familia y las convenciones sociales del Guayaquil de los años 50 y tempranos años 60. Digo su círculo y las expectativas de su entorno social. Digo una realidad donde la posibilidad de ser distinto no era una opción. Pero
¿Cómo emerge ese Ecuador? En los viajes de Gulliver, Swift satiriza el fervor del siglo XVII por crear una nueva lengua racional, una que no fuera ambigua y donde los conceptos universales pudieran ser comunicados con claridad. Gulliver visita la Gran Academia de Lagado, donde conoce su plan para abolir por completo a todas las palabras, ya que las palabras solo son nombres para las cosas. Como consecuencia, la gente deberá cargar todas las cosas que podría necesitar para referirse a ellas y llevarlas en sus bolsillos o en sus bolsos o en sus carretas, porque ¿cuántas cosas necesitaríamos para expresar todos los conceptos que existen en el mundo? Pero no hablemos del mundo, hablemos de Ecuador. ¿Cuántos objetos serían necesarios para representarlo con fidelidad? En Just for the Fun of It, apenas un puñado. Son referencias veladas, presencias fantasmales que operan de una manera irónica. Si el reino de Febres es la ambigüedad, su relación con Ecuador la exaspera. Le sube la temperatura y lo enfebrece. Están los cacaos, los bananos, los caimanes, su primo, el hermano Miguel, y sobre todo Lorena Bobbitt, que lo lleva a aliarse con un Ecuador que no es el mismo que el que dejó atrás. Recordemos lo que le dijo a Beatriz Rodríguez Ousley. Cuando vine a los Estados Unidos decidí que si me iba a convertir en estadounidense, me convertiría en estadounidense. Si iba a cambiar de cultura, cambiaría de cultura. Así que aprendí inglés concienzudamente, hablé solo en inglés, salvo en raras ocasiones, y me americanicé, o al menos me volví alguien de Nueva Orleans. Ecuador es lo que no puede articular. Es esa imagen en la tapa del libro, Febres ataviado con un peinado del siglo XVIII, con la peluca esculpida y caótica de una autoridad, coronada por un mohawk, se encuentra en el centro de la imagen. Una serie de cacaos flotan y se balancean en los dos extremos del sub y baja que ha creado con su cabellera. Es un gran cacao que se hunde o emerge de las aguas del río Guayaquil o el Mississippi o del Océano Pacífico en las cercanías de las Islas Encantadas. El título de la ilustración es ¿Qué pasaría si no me convierto en una leyenda? Están los bananos. Por un lado, los elementos que utiliza para cuestionar las jerarquías en la historia del arte y los elementos sexuales con los que explora la fluidez de géneros y la identidad sexual, pero también uno de los mayores productos de exportación del Ecuador y que de marca Chiquita Banana se conseguían y se consiguen en los mercados de Nueva Orleans y que remiten al país bananero, el que quiso explorar con la muestra de Mi primo el presidente. Están los caimanes, tan de Luisiana como de Ecuador. Recordemos que uno de los cuentos emblemáticos de José de la Cuadra, uno de los escritores más emblemáticos de Ecuador, tiene en su centro un lagarto o caimán de nombre Washington. Está también el imperialismo norteamericano y el poder que ha ejercido en el mundo, en especial en América Latina. Cerca del fin del libro Febres, el ex recluta del ejército de Estados Unidos, el ciudadano norteamericano, incluye un escudo heráldico que creó para un concurso patrocinado por la Universidad de Yale. Lo inscribió con un verso cuyo título es Bobbitt, Ecuador contra los Marines de Estados Unidos o el poderoso y la desposeída. Volvamos a 1994. Recordemos qué ocurrió en el juicio que enfrentó a Lorena con John Wayne Bobbitt, su marido ex-marine. Fue un circo mediático que condenó a la migrante ecuatoriana antes de que se supiera el resultado del juicio. Se la retrató como una desequilibrada que cortó el miembro de su esposo sin ningún motivo aparente. El juicio se transmitió en vivo por la televisión y George Febres lo siguió a diario y lo grabó en VHS, cintas que luego donó al Historic New Orleans Collection. En un ejercicio de metonimia, Lorena es tan ecuatoriana como los Febres Cordero. Febres copia el escudo heráldico de su familia y retira la torre y los corderos para reemplazarlos por un pene cercenado y cocido cruzado por un cuchillo. La Universidad de Yale rechazó el escudo. El puñado de objetos que Febres cargaría en sus bolsillos
para identificar Ecuador en el ficticio reino de Jonathan Swift tendrían un peso desmedido. Febres, el arte y su legado. Los juegos de palabras, visuales o no, en la obra de Febres poseen un espíritu caótico. Son pequeñas bombas detonantes que identifican y articulan conexiones que no son de inmediato aparentes. Son una manera de imaginar, explorar y lograr nuevas conexiones entre objetos disímiles. Las imágenes y los títulos que les otorgó a esas imágenes son muy, en la beta surrealista, perturbadores. Exploran qué tan elástica es la conexión entre las imágenes y las palabras y cuánto se adhieren unas a otras para enmarañar o desenmarañar el sentido. Las ilustraciones operan una suerte de ventriloquía de los textos, creando nuevos significados o por lo menos poniendo en duda los viejos. El poder perturbador no se da por el trazo y forma de la ilustración. Una nota en Febres la habilidad del dibujante perfeccionista, de la que rara vez se aparta, sino por la ambigüedad inherente a las piezas, la incertidumbre que provoca en el espectador y que hace que dude y reconozca que las etiquetas que colocamos en las cosas son por completo arbitrarias. Dice el antropólogo Gary Gossen que cuanto más rígidas sean las reglas de la separación de las clases sociales, los grupos étnicos y las divisiones de género, más probable será que se utilicen juegos de palabras y la diversión relacionada con ellos como una forma de mitigar la frustración. Las sociedades más rígidas utilizan el subtexto, en especial los juegos de palabras, para tratar temas tabú o sensibles. Pienso en los amorfinos de Manabí, en los albures de México y en los puns visuales de George Febres y su intento por poner el mundo patas arriba para poder mirarlo desde otra perspectiva. Recordemos que para reconocer la inestabilidad del lenguaje a través de los juegos de palabra, debemos conocer de una manera tácita ciertas reglas del lenguaje, pero solo para destrozarlas. Y que al trastocar la relación entre sonido, símbolo y sentido, los puns revelan una y otra vez que las palabras que utilizamos para definir el mundo no son más que signos arbitrarios y que pueden ser cambiados. La autobiografía de Febres lleva adelante ese argumento, enfebrecido en su claridad, desde la tapa hasta la contratapa del libro. Gracias por su atención. Bien, nuestras felicitaciones a la nueva académica, miembro correspondiente de esta institución, por su erudita, interesante sobre el lenguaje y sobre un artista poco conocido en el canon artístico ecuatoriano, pero que merece serlo, aunque él tal vez lo rechazaría. Ahora, el siguiente punto es la entrega del diploma y medalla correspondientes a la recipiendaria, doña Gabriela Alemán Salvador, lo que correrá a cargo de la directora de la academia. Pero antes permítanme leer el texto del diploma. La Academia Ecuatoriana de la Lengua, correspondiente de la Real Española, en reconocimiento de los méritos literarios, trabajos idiomáticos y lingüísticos, además de otras circunstancias y atributos que distinguen a doña Gabriela Alemán Salvador, decidió nombrarle académica correspondiente y la recibió en tal calidad en sesión pública solemne de esta fecha con la lectura de su discurso reglamentario.
Para dejar constancia de lo antedicho, se expide este diploma autorizado con las firmas y sello de rigor. Susana Cordero de Espinosa, directora. Francisco Preñarandi, secretario. Quito, 4 de agosto de 2022. Muchas gracias. A continuación, la Academia Ecuatoriana de la Lengua y doña Gabriela Alemán nos invitan a un cóctel en el patio aledaño. Muchísimas gracias por su asistencia.